Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y le dijo Jesús a la mujer: tus pecados han quedado perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 18 de septiembre de 2025, con este precioso Evangelio del capítulo 7 de San Lucas, en que Jesús ha sido invitado a cenar por un fariseo que no tiene con él gestos, digamos, ni siquiera de cortesía, porque era lo habitual, ese ofrecer lavar los pies, un saludo con un beso, y en cambio entra a mitad de la cena esa mujer pecadora, que se ve que había sido muy pecadora, toda la impresión es que era o había sido una prostituta, y se ve que había recibido la predicación de Jesús, le había tocado el corazón, se había sentido de alguna manera perdonada y quería agradecer a Jesús lo que le había dado, y por eso a sus pies llorando, ungiéndole los pies con sus lágrimas, besándolos, el otro juzgando en su dureza, y entonces Jesús le pone esa comparación de uno al que le han perdonado una pequeña deuda y otro al que le han perdonado una gran deuda, y al que le han perdonado una gran deuda, pues claro, más agradecido todavía. Esta mujer se le ha perdonado mucho y por eso ama mucho. Tú te crees que no te perdona nada porque te crees ya muy bueno y muy santo, y entonces no has sido conmigo ni siquiera educado. Es lo que viene a decir Jesús. Pues todos y cada uno de nosotros, queridos oyentes, todos los que estamos aquí ahora mismo, somos unos perdonados. De más o de menos pecados, todos salvados. Si nos creemos ya buenos por nosotros mismos, si no tenemos conciencia de agradecimiento, mal empezamos. Porque el amor cristiano no es un amor platónico, un Dios que está por ahí arriba, es un amor de agradecimiento al Dios Salvador y Redentor, que además nos ha dado esa paz que le dio a esta mujer, vete en paz, por el precio de su sangre. No es que, ya está, se han perdonado los pecados aquí y no ha pasado nada. No, sí ha pasado. Ha pasado la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y envío del Espíritu Santo como fruto de toda esa entrega para que tú y yo podamos estar en paz y saber que nuestros pecados no nos pesan para siempre. Han sido perdonados. Cada vez que salimos del confesionario de haber sido perdonados, un motivo más de agradecimiento. Tus muchos pecados han sido perdonados. Pues demos gracias al Señor, actitud cristiana fundamental. San Pablo insiste en ella, sed agradecidos. La Virgen María, que no tiene ningún pecado, ni siquiera el original, y sin embargo tiene conciencia de que todo eso es gracia. Por eso proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. También ella ha sido salvada de otra manera, no de una manera posterior a un pecado, sino preventivamente, pero todo es gracia. Todo es misericordia. Gran peligro de la soberbia, creernos ya buenos como ese fariseo. No, todos somos unos salvados, unos perdonados. Por eso vivamos así, con esperanza, con alegría, con confianza en el Señor, y aprovechemos ese gran regalo de la misericordia de Dios, que es ese sacramento de la confesión, por el que, aunque haya pasado lo que haya pasado, podemos salir con esa paz de decir: Jesús me ha perdonado. Pues así vamos a vivir este jueves, como nos acaba de contar con la programación de hoy Natalia Otero. Buenos días, Natalia. Muy buenos días, padre. Y ya pensando en estos próximos días, entre las retransmisiones especiales, pero que ya no es especial en Radio María porque casi todos los meses la tenemos, este domingo nos vamos a un santuario mariano precisamente porque la Virgen
Y el Señor es para todos, con todos los continentes y todas las razas, ¿verdad? Efectivamente, como bien dice Padre, casi todos los meses intentamos al menos una vez rezar y unirnos en oración con nuestros hermanos de África. Por eso el domingo 21 rezamos el Santo Rosario desde Quivejo, el Santo Rosario de los 7 Dolores de la Santísima Virgen a las 3 de la tarde, hora peninsular, las 2 en las Islas Canarias. Y esto nos recuerda que, así como decía, que nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados es fruto de la redención de Cristo, no hay que olvidar que ahí también estaba la Virgen María, al pie de la cruz, y que ella también colabora. Todas las gracias que recibimos, por ejemplo, eso, el perdón cuando nos hemos confesado, ahí está María, de alguna manera ha intervenido, ha intercedido, es medianera universal de todas las gracias. Y de una manera muy especial la quería Maximiliano María Kolbe. Estamos entrando en este bloque sobre el sacerdocio y os decía que en la sección testimonial habitualmente hablaremos de sacerdotes, y como el mes pasado, agosto, celebramos al Padre Kolbe, pues hemos estado recordando un poquito, pinceladas básicas de su vida, y hoy vamos ya a terminar este tercer y último programa que dedicamos a él con la muerte, con una grabación antigua. Es muy antigua, la calidad del sonido no es maravillosa. La ideó un jesuita ya fallecido hace bastante, el padre José Ramón Vidagor, y la hemos puesto siempre, por lo menos el 14 de agosto solemos emitirla, y algún día más, pero me parecía que hoy era indicado como final de estos 3 días que hemos dedicado a Maximiliano María Kolbe, Ramón o Raimundo de origen, enamorado de la Virgen María. Tiene sus años y por eso también, si no recuerdo mal, en algún momento lo llaman beato, pero todavía no estaba canonizado, y algún detallito así, pero bueno, creo que por lo demás nos va a ayudar mucho escuchar esta historia de amor tan real. En ese infierno que fue el campo de concentración de Auschwitz, había luces de personas como el padre Kolbe que amaban, que rezaban, que se ofrecían. Impresionante, ¿no? Saber que ese sargento por quien se intercambió el padre Kolbe asistió años después en la plaza de San Pedro a la beatificación de aquel que había dado la vida por él. Pues vamos a escuchar este precioso relato, a pedir al Señor que sepamos, como Él, vivir nuestra vida en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Os contaré una historia de un hombre que supo con gran generosidad decir a Dios que sí. Ofreció la vida por sus hermanos y murió como el más heroico soldado de Cristo. Se trata del padre Kolbe, sacerdote y franciscano. Nació en Polonia y quería enormemente a la Santísima Virgen. Fundó la ciudad de la Inmaculada en Polonia y Nagasaki. Su programa era salvar las almas del mundo entero por medio de la Virgen. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los alemanes y conducido al campo de concentración de Oswiecim, uno de los más terribles que han existido. Allí recibían poquísima comida y un pequeño recipiente de agua para lavarse y comer. El hambre era realmente atroz. El padre Kolbe repartía su comida casi totalmente. Sabían además que si alguno trataba de escapar y lo conseguía, 10 de sus compañeros morirían en su lugar de hambre y de sed. Un día, uno de los prisioneros del grupo donde se encontraba el padre Kolbe consigue escapar. Pero el jefe del campo, un hombre realmente despiadado, anuncia: si mañana no ha aparecido, 10 moriréis en su lugar. Al día siguiente, el grupo número 14 es formado en la explanada. Permanecen en pie durante horas. Nadie puede darles de beber. De vez en cuando, un hombre cae al suelo. Si los golpes de las SS no pueden ya levantarlo, será arrojado en un montón. Mientras el padre Kolbe, que había sido desahuciado por los médicos 20 veces durante toda su vida, no cae. Como María, al pie de la cruz,
permanece en pie. A las 3 les permiten en media hora tomar un caldo para seguir hasta la tarde. Fritz, jefe del campo, quiere escarmentar a todos. Al regreso del trabajo, los prisioneros forman en la gran explanada alrededor de sus compañeros castigados. Todos los ojos están fijos en ellos. Numerosísimos labios se mueven en una silenciosa oración. Fritz se detiene delante del grupo número 14. El evadido no ha sido encontrado. 10 de vosotros moriréis en su lugar. Moriréis en el búnker del hambre. Se adelanta y después de mirarles los dientes, va eligiendo con el dedo. Tú. Su ayudante escribe el número en la lista de condenados. Fritz continúa eligiendo. Hasta le divierte. Ya son 10. 10 condenados a muerte. Uno de ellos, al salir, grita: mi pobre esposa y mis hijos, que no volveré a ver. Se escucha una nueva orden. Quitadle los zapatos. El ruido producido por las botas al caer se mezcla con las lágrimas del condenado que hace un instante recordaba a su mujer e hijos. Dad la vuelta a la derecha. Los numerosos espectadores tiemblan. A la derecha se encuentra el siniestro bloque 13 con el muro negro de las ejecuciones y los búnkers del hambre. Pero de repente sucede algo completamente inesperado. En medio de sus compañeros sorprendidos, uno de ellos sale de la alineación. ¿Cómo se atreve? Su cabeza está ligeramente inclinada. Sus grandes ojos profundos miran de frente a Fritz. Un murmullo se extiende por todo el campo. Es el padre Kolbe. El jefe retrocede cogiendo su revólver. Párate, ¿qué quieres, cochino polaco? El padre Kolbe, de pie ante él, muy calmado, casi sonriente, habla tan bajo que solo sus compañeros más próximos le oyen. Yo quisiera morir en el lugar de uno de esos condenados. Fritz le mira como petrificado. ¿Cree soñar? Jamás oyó algo parecido. Él, que jamás soporta una objeción, que nunca se vuelve atrás en una decisión, permanece parado, bajo esta clara mirada que le domina sin que él pueda evitarlo. Al fin pregunta: ¿por qué? Nunca se ha visto a Fritz discutir con un prisionero. Soy viejo. Mi vida no servirá de gran cosa. ¿Por quién quieres morir? Por aquel que tiene mujer e hijos. Por una vez, la curiosidad es más fuerte que la crueldad de aquel jefe. ¿Quién eres? La respuesta se oye breve y solemne. Soy un sacerdote católico. Sigue un silencio. El padre Kolbe espera mirando a lo lejos. Al fin Fritz, con voz ronca, dice: Sea, ve con ellos. Los labios del padre Kolbe se mueven. Está rezando. No dudemos que Fritz entra en el número de almas por las que el padre Kolbe acaba de ofrecer su vida. El sol, en el horizonte rojizo y ardiente, refleja sus rayos en el cielo como formando una gran custodia. Jamás, según el testimonio de los presentes, se vio una puesta de sol tan hermosa.
se dirigen al búnker de la muerte. El padre Kolbe va el último llevando el cielo en el corazón. Mi reina y señora, Madre, Virgen Inmaculada, has permitido que se cumpliera mi gran deseo. En el búnker, sin luz ni aire, les ordenan quitarse la ropa. Después cierran la puerta. Ya no recibirán ni comida ni agua. El Padre les ayudará a morir. Hasta ahora, los búnkers de hambre eran como infiernos en miniatura. Retumbaban a causa de los gritos de los condenados. Pero esta vez, los condenados ni maldicen ni gritan. Cantan. Este lugar de suplicio se convierte en capilla ardiente y de pabellón en pabellón se responden oraciones y cantos. Los guardianes se miran extrañados. Jamás vimos algo parecido. Uno de los prisioneros entraba a sacar los cadáveres cada mañana. El padre Kolbe, siempre de rodillas, rezaba. Cuando entraban los hombres de las SS, los miraba serenamente, y ellos, no pudiendo soportar aquella mirada, le mandaban volver la cabeza. Al salir siempre hacían el mismo comentario: jamás vimos un hombre como este. A partir de este día, las condiciones de vida en el campo mejoraron. Es la víspera de la Asunción. Todos, menos el padre Kolbe, han muerto. Había ayudado a todos y su trabajo había terminado. Los esbirros entran con una jeringa para que llegue el fin. Aquel hombre que venía todos los días no puede resistirlo y sale corriendo. El padre extiende su brazo enormemente enflaquecido y muere. Su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos abiertos y fijos en un punto como en éxtasis, y el rostro muy claro, casi desprendiendo luz. La Virgen fiel vino a buscarle en uno de sus días más hermosos. Soy un sacerdote católico. Pues sí, en ese infierno estaban luces de hombres y mujeres. Ahí murió otra santa canonizada, Edith Stein. Pero el caso del padre Kolbe fue muy especial por este ofrecerse por aquel hombre. Fue la culminación de toda una vida, de la que hemos hablado un poquito estos días pasados. No es que de repente ahí pues se hizo muy santo, no. Fue toda una vida, desde pequeño, bajo la mirada de María, amando a Dios, al prójimo, haciendo el bien, un gran apóstol con todos los medios, también los de comunicación social, hablábamos de las revistas. Él por todos los medios quería extender el amor a la Virgen y a través de ella el amor a Cristo. Un amor a Cristo que se convierte siempre también, si no es falso, en amor al prójimo. Y vaya, hasta dar la vida por este otro prisionero. Soy un sacerdote católico. ¿Y cuántos casos así en la historia? Pero de eso no nos hablan casi nunca. Nos hablan de las caídas, de los errores, de los pecados que, como todos los hombres, tenemos, pero no de tantísimos gestos heroicos. Y por eso seguiremos conociendo pues muchos otros gestos de sacerdotes en este bloque del catecismo dedicado al orden sacerdotal. Pedimos al padre Kolbe su intercesión con la Virgen María. 14 de agosto de 1941, víspera de la Asunción, en esa nación polaca tan amante de la Santísima Virgen María. Tuve la gracia, hace bastantes años, acompañando una peregrinación, de estar ahí, de estar en esa misma celda donde murió él, donde iba de joven Karol Wojtyła a rezar y donde ya como papa, cuando volvió, dejó ahí un gran cirio pascual en homenaje y en recuerdo de ese compatriota al que él mismo canonizó. San Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano, ruega por nosotros. Y le pedimos que nos ayude ahora
No le voy a preguntar nada a Natalia porque ya tiene los ojos inundados de lágrimas. En fin, esta es una chica muy sensible y esta historia tan conmovedora pues no me extraña que le haya tocado el corazón, ¿eh? Pero seguro que también todos vosotros, queridos oyentes, pues eso, estáis pensando en cuántas veces no conocemos nosotros mismos tantos gestos de amor en la Iglesia. Bueno, pues estamos en este capítulo 3 dentro de los sacramentos. El primer capítulo se dedicó a los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía. El segundo a los de curación, penitencia y unción. Y el tercero a aquellos sacramentos al servicio de la comunidad. Hemos visto 3 primeros números que introducen este capítulo, recordándonos, en efecto, todos estos sacramentos, como el primero y más esencial es el bautismo, que se profundiza en la confirmación y se alimenta luego en la Eucaristía, que por otra parte, además del sacramento de iniciación, es el sacramento más importante por la presencia sustancial y corporal de Cristo en él. Sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, pero luego todos esos nos van preparando para lo que hemos recibido, darlo, sacramentos al servicio de los demás, al servicio de la comunidad, aunque es verdad que a la vez para la propia santificación. Y aquí entran el orden y el matrimonio. Empezamos por el orden sacerdotal, ya después llegará el matrimonio. Y veíamos también que en los sacramentos no simplemente el Señor nos da, digamos, una misión, una tarea, una función, un lugar, sino que nos consagra, es decir, nos acerca al que es el único santo y sagrado, a Él mismo, nos acerca a Él. La primera consagración es la del bautismo y confirmación, pero luego hay consagraciones particulares en otros sacramentos y desde luego en este del orden sacerdotal. Por otra parte, recordábamos que hay un sentido amplio de la palabra sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles. Todo cristiano ya bautizado y confirmado es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. En cuanto a sacerdote, todos llamados al culto divino, a participar activamente en la sagrada liturgia, a orar, a ofrecer la propia vida. Luego oiremos una canción que nos habla de ese ofrecimiento de obras. Tú también eres y debes serlo, sacerdote, ofreciendo tu día a día, desde que despiertas por la mañana, ofrecer el día, los distintos momentos de él, de vez en cuando renovar ese ofrecimiento. Señor, hoy todo por ti. Vas a misa, pues especialmente el momento del ofertorio, esa gotita de agua que se mezcla en el vino es un símbolo de que yo incorporo mi vida, mis alegrías y sufrimientos, todo, trabajos, descanso, todo, lo incorporo al sacrificio de Cristo, sacerdocio común. Pero hay un sacerdocio ya ministerial que está preparado, como iremos viendo, como todo lo demás, en el Antiguo Testamento. Todo el tema del sacerdocio tan importante en toda la historia de la salvación, en todo el Antiguo Testamento y particularmente desde que Dios va constituyendo el pueblo de Israel y tenemos esa tribu, la tribu de uno de los hijos de Jacob, la tribu de Leví, de ahí los levitas, que tienen esta misión sacerdotal, y dentro de esa tribu de Leví estará el hermano de Moisés, Aarón, y será ahí, en los descendientes de Aarón, donde estarán los sacerdotes principales, el sumo sacerdocio, etc. Pero bueno, esto ya lo veremos. De momento estábamos ya, después de los 3 números de contexto general de los sacramentos, estábamos ya viendo una primera aproximación a qué es el sacramento del orden, es lo que oíamos ayer, así que vamos a releer ese mismo número y lo acabamos de comentar, Natalia, el 1536. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Pues bien, este número, como ya comentábamos, nos recuerda una cosa muy importante. Hablar del sacramento del orden solo tiene sentido después de que tengamos claro lo que vimos al tratar en el credo de la Iglesia. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. El Señor ha establecido la Iglesia sobre hombres a los que Él eligió como apóstoles, es decir, enviados. Entonces,
Él edifica la Iglesia, tiene esos círculos concéntricos de discípulos, pero hay un círculo muy cercano de los 12 apóstoles y sobre ellos conviven con Jesús, y cuando ya llega el final de la vida terrena de Jesús, y ya cuando llega la ascensión, y aunque antes ya les había dado instrucciones al respecto, pero sobre todo es al final cuando ya les dice: id al mundo entero, anunciad el Evangelio, bautizad, etcétera, etcétera. La Iglesia es apostólica, el Señor prolonga su presencia, su palabra, su acción a través de su cuerpo místico, es decir, la Iglesia, que es divina y humana, divina en cuanto que es Él, en realidad, Cristo resucitado y vivo, y su Espíritu Santo quien la guía, quien la lleva, pero por otro lado es humana, porque el Señor tiene esa dinámica de la encarnación. Dios mismo se ha hecho carne en un hombre, el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, persona divina, pero con dos naturalezas, divina y humana. Pues también la Iglesia es divina, en tanto en cuanto en ella nos encontramos a Dios, la gracia de Dios, la presencia de Cristo, el perdón de los pecados, sí, pero a través de los medios humanos y materiales, porque el Señor se sirve del pan, del vino, del agua, del aceite y de las personas humanas, los sacerdotes y los instrumentos en general, ya más allá del sacerdocio, ¿no? Los catequistas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya se sabe lo que pasa. Todo lo humano es limitado, sí, pero es el camino. También los padres de familia son un instrumento muy importante para que vengan nuevas personas al mundo. Todo es limitado, sí, pero el Señor se arriesga a contar con nuestra libertad, que la usemos mejor o peor, pero nos da la gracia para que la usemos bien, y que entonces a través de esos medios pues nos acerquemos a Él. Entonces nos ha dado una especie de definición. Es un sacramento que es el que prolonga esa elección de los apóstoles. Jesús escogió a los apóstoles para el tiempo que estuvieron con Él, pero ya les dice que esto es hasta el final de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros ya resucitado y glorioso, de manera invisible. Entonces necesita que esa acción apostólica no solo sea para esos años en que viven los apóstoles, sino hasta el final de la historia. ¿Y cómo se transmite esa vocación apostólica? Pues a través del sacramento del orden. Esos apóstoles van instituyendo sucesores por la imposición de manos, la oración, etcétera. Pues esto es lo que se transmite a través de este sacramento. Es lo que nos ha dicho este número. Por eso qué bonita esta expresión, ¿no? El sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico. Por ello repasábamos un poquito algunos de los números que vimos en su momento, hablando de la Iglesia como comunidad apostólica, edificada sobre los apóstoles. Dios actúa, Dios salva a los hombres a través de los hombres. Este es el gran misterio de la encarnación. Pero luego nos decía una frase, 1536, que indica esto, que ese sacramento del orden, como se ha ido viendo en la evolución desde los primerísimos momentos, esto no es una cosa de no sé qué siglo posterior a Cristo, no, enseguidita, en los testimonios que tenemos de ya en los Hechos de los Apóstoles, luego en las cartas de San Ignacio de Antioquía y otros primerísimos testigos de la tradición cristiana, aparece que dentro de ese sacramento del orden se distinguen tres figuras: obispos, presbíteros y diáconos. Por eso dice que el sacramento del orden comprende 3 grados, y hablaremos de ello: episcopado, presbiterado y diaconado. Bien, pues este es el inicio ya propiamente de este sacramento, el primer número del Catecismo sobre este sacramento, después de los 3 anteriores que nos han relacionado este sacramento con todos los demás. Y ya a partir de aquí, ¿qué secciones va a tener este tratadito sobre el sacramento del orden, que no es demasiado extenso y no tardaremos tanto como lo que dedicamos a sacramentos que son pues más básicos para nuestro día a día, ¿no? Como es la Eucaristía, como es la penitencia, etcétera. Bueno, pues son, en primer lugar, el nombre. ¿De dónde viene este nombre del orden sacerdotal? ¿Qué es eso de orden? ¿Qué es eso de ordenación? Lo vamos a ver enseguida. El nombre de este sacramento. Segundo, como siempre el esquema viene a ser muy parecido en todos los sacramentos, el sacramento del orden en la economía de la salvación. ¿Qué es la economía de la salvación? Pues ese plan de Dios que ha ido haciendo las cosas en la historia. Dios
salvo la creación, bueno, la misma creación. No es así de repente un segundo y ya está, ¿no? Normalmente pues hay etapas y fases y evolución y no sé qué. Bueno, pero desde luego está claro en lo que es la salvación, la historia de la salvación. Bueno, el Señor lo hace con mucha paciencia y a través de los milenios, ¿no? Entonces siempre hay una primera fase de preparación, todo lo anterior a Cristo, pues muchísimos años, muchísimos de preparación en todo, en toda la historia de la salvación, en todos los aspectos y en todos los sacramentos. Por eso, la economía de la salvación, ese plan de Dios de preparación, de plenitud, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, y entonces vemos que todo lo que había habido del culto y del sacerdocio en el Antiguo Testamento se va a entender desde Cristo. Sacerdote, víctima, altar, sumo sacerdote, profeta, rey, Mesías. Bueno, todos esos aspectos, todas esas figuras que en el Antiguo Testamento estaban como diseminadas, de repente dices, anda, si es que todas se cumplen en Cristo. Entonces también va a pasar con esta figura de los sacerdotes. Eran prefiguraciones del sumo y eterno sacerdote, desde aquel misterioso Melquisedec que aparece en relación con Abraham. Madre mía, ahí perdemos en la noche de los tiempos. Se calcula que más o menos Abraham vive hacia el siglo XVIII antes de Cristo. Pues desde eso hay luego ya el sacerdocio del pueblo de Israel, como os decía, con Aarón, la tribu de Leví, todo eso pues culmina en Jesucristo. Entonces veremos el sacerdocio en la antigua alianza, un poquito. El único sacerdocio de Cristo, que es realmente lo importante. Y entonces, preparación, plenitud en Cristo y luego desde Cristo hacia acá. Entonces, desde Cristo hacia acá veremos dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. ¿Cuáles son esos dos modos? Pues ya lo hemos apuntado. El sacerdocio común de todos los fieles, que también estaba prefigurado, porque se le dice al pueblo de Israel que es un pueblo sacerdotal, pero es en un sentido amplio de la palabra. Sacerdocio común de los fieles, pero luego el sacerdocio ministerial, el sacerdocio jerárquico de obispos y presbíteros. Entonces veremos esos dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Siguiente apartadito, muy importante, una expresión latina preciosa. In persona Christi capitis. ¿Qué significa esto? Pues que cuando un sacerdote actúa como tal, no es fulanito, ya no es don Luis Fernando, no. Yo actúo in persona Christi capitis, es decir, en la persona de Cristo cabeza. Si yo celebro la Santa Misa, no soy yo el que hace ese milagro de la conversión del pan y vino, no. Es Cristo cabeza de la Iglesia quien actúa a través de esas palabras porque Él así lo ha prometido. Haced esto en memoria mía. Cuando yo obedezco a esa palabra de Jesús y digo esas palabras, tomad, comed, esto en mi cuerpo, el Señor actúa Él y el Espíritu Santo hace ese milagro, pero no soy yo. Como no soy yo el que te perdona tus pecados cuando te confiesas, yo te perdonaré si me has hecho algo a mí, pero yo no perdono lo que tú le has hecho a Dios, es Dios mismo quien perdona a través de. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No soy yo actúo in persona Christi capitis, algo así como un embajador transmite a un jefe de Estado, a las autoridades de la nación a la que ha sido enviado, no sus ideas, sino lo que le han encomendado, lo que le han dicho desde el gobierno de su país. Yo no vengo aquí a hacer negociaciones lo que a mí se me ocurre, sino mire, que esto es lo que lo que tengo que transmitir de parte de mi gobierno. Pues algo así. Siempre todo ejemplo se queda corto, pero algo así. In persona Christi capitis. Pero no solo en la persona de Cristo, sino también en nombre de toda la Iglesia. Por eso el sacerdote, de nuevo, cuando actúa como sacerdote, tenemos que tener mucho cuidado de no ir ahí con mis ocurrencias, sino que lo que yo transmito es lo que enseña la Iglesia Católica. Y si no, no sea usted sacerdote de la Iglesia Católica, funde su propio grupo, cosa que por desgracia estas cosas pasan, ¿no? Bueno, han pasado siempre. Siempre hay quien canta fuera del coro, ¿verdad? Que se suele decir, que un poco a su aire. Oiga, que yo no vengo hasta que me cuente sus ideas, sino que me diga lo que enseña y transmite la Iglesia en la que yo creo, la Iglesia Católica. Bien, este sería el segundo apartado. Recordemos, el primero, muy cortito, el nombre del sacramento del orden. Segundo apartado, el sacramento del orden en la economía de la salvación. Preparación,
culminación en Cristo y prolongación en la Iglesia, a través de estos dos modos de sacerdocio, común ministerial, sabiendo que el sacerdocio ministerial, el sacerdote actúa in persona Christi Capitis y en nombre de la Iglesia. Tercer apartado, los 3 grados del sacramento del orden. Esto que hemos dicho antes, de obispos, presbíteros, obispos que son la plenitud del sacramento, presbíteros, cooperadores de los obispos, y diáconos, que ahí es una figura teológicamente no tan clara, no tan definida, que propiamente no es sacerdocio, es en orden al ministerio, pero bueno, ya lo veremos. Cuarto apartado, como hemos ido viendo en los demás sacramentos, pues viene también cuando se trata de cómo se celebra este sacramento, o sea, en concreto, cuándo y cómo y de qué forma y que ocurre el rito de este sacramento, o sea, la ordenación. ¿Cómo se celebra? La celebración. Quinto. El ministro de este sacramento. ¿Quién puede ordenar a otro sacerdote? ¿Quién? Solo el obispo. ¿Quién puede? El ministro del sacramento. Sexto. ¿Quién puede recibirlo? ¿Quién puede ser ordenado sacerdote? Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El ministro y el sujeto. Séptimo apartado, que siempre también es el último o penúltimo que hemos visto en todos los sacramentos, los efectos del sacramento del orden. ¿Qué produce? Todo sacramento tiene unas consecuencias, es un signo visible, pero lo importante es lo que ocurre, lo que no es visible, lo que realmente ocurre en la persona que es ordenada. Se recibe un carácter indeleble, como pasa en el bautismo y en la confirmación, y se recibe, claro, como en todo sacramento, la gracia del Espíritu Santo, que te capacita para hacer lo que tienes que hacer. Esto en todo sacramento, siempre hay una comunicación especial de la gracia de Dios para realmente poder vivir y cumplir bien ese sacramento. Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, vosotros todos los que me escucháis, sacerdotes ministeriales, sé que siempre hay algunos escuchando y puede que también algún obispo, pero sobre todo el sacerdocio común. Por eso, como os decía, vamos a escuchar una canción que nos recuerda que todos debemos ofrecer nuestra vida como sacerdotes en este sentido, obras, oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy, ofrecimiento de obras. Padre
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Cor Jesu adveniat regnum tuum, corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sacerdotes y profetas al servicio del reino. Sacerdocio común de los fieles, de que nos habla esta canción, con el ofrecimiento de obras, y sacerdocio ministerial, del que vamos hablando poquito a poquito. Pues entramos en el primer apartado, por lo menos lo leemos, se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, seguiremos. El primer apartado de este tratadito es el nombre del sacramento del orden. ¿Por qué se le llama así, el orden? Pues vamos a leer, Natalia, el número 1537. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración de un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis en griego, de órdenes en latín. Así, la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. Bueno, pues ya se nos ha respondido por qué este nombre, que puede resultar un poco raro. Bueno, pues cuando empieza a moverse la Iglesia y empieza a constituirse, pues ya lo sabemos, en la época se empieza a extender en el Mediterráneo, en la época en que toda esa zona estaba bajo el Imperio Romano. Entonces, en esa antigüedad romana era una sociedad pues con una serie de clases pues indudablemente marcadas, ¿no? Fundamentalmente nos cuentan los conocedores de esta jerarquía social romana que había tres grandes clases, diríamos hoy quizá: el orden de los senadores, el orden senatorial; el ecuestre, los caballeros con una serie de tareas, de trabajos relativamente importantes; y luego en cambio ya pues el pueblo sencillo, la población, los plebeyos, los libertos y claro, luego al final ahí ya debajo los esclavos. Órdenes. Y entonces el entrar en determinado orden, en concreto en los de tipo superior, pues eso, entrar en el orden es una ordinatio, con T, pero que solemos pronunciarlo al modo italiano, así más suave, ordinatio, la ordenación. Entonces esta palabra, esta ordenación, este entrar en un orden, en una especie de clase, en un cuerpo, el cuerpo de la Guardia Civil, el cuerpo de la policía, el cuerpo de los abogados del Estado. Hoy también decimos el colegio de los abogados, el colegio de los médicos, etcétera, etcétera. Entrar en ese cuerpo, pues es la ordinatio. Pues eso evidentemente no tenía un significado originalmente religioso, sino organizativo, administrativo. Alguien entraba en ese cuerpo, pertenecía ya a ese cuerpo, se le atribuía una función. Entonces, palabras latinas: ordo en singular, ordines en latín. En la entrada en ese ordo, ordinatio. El equivalente griego a la palabra taxeis. Pues estas palabras, como ha pasado en muchísimas otras cosas, fueron adoptadas por la Iglesia para referirse a los grupos de personas, cuerpos de personas, que también se constituyeron desde el principio, tanto en el ámbito de los ministros sagrados, que ya aparecen en el Nuevo Testamento, obispos, presbíteros y diáconos, como otro tipo de grupos de fieles, catecúmenos, las viudas, por ejemplo, aparece claramente, las vírgenes, también los esposos. Por tanto, de ahí viene esta palabra. Había esos grupos de personas en la sociedad civil, pues también en la Iglesia, no con un sentido ya muy distinto, claro, no con un sentido clasista, porque claro, aquí la gran clave es que todas estas distinciones de estos grupos presuponen algo común a todos, que insiste mucho San Pablo, ¿no? Que ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús, porque todos hemos recibido el principal sacramento, y ese sí que es para todos igual, que es el bautismo y su plenitud en la confirmación.
Eso es lo más importante. Eso nos hace hijos de Dios. Entonces todos tenemos la misma dignidad en cuanto al ser. Todos somos hijos de Dios. Y en eso pues somos iguales. Somos iguales. Luego la que viene después de distinciones es ya más accidental. Aunque tenga cierta importancia, pero es siempre importa mucho menos. Mucho menos. Por eso dice San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Y dice, lo primero eso es una cosa estupenda, es un motivo de alegría, soy cristiano, soy oveja de Cristo. Lo segundo es motivo para mí de preocupación y responsabilidad, porque tengo una tarea que me ha encomendado el Señor, que en fin, tendré que dar cuenta de ella, una tarea especial como pastor, pero con vosotros soy cristiano, pero para vosotros soy obispo, soy presbítero, soy diácono, lo que sea. Por tanto, orden, ordenación, palabras que vienen de esa sociedad civil. Y todo eso, en un contexto, aquí se mezclan las palabras y eso, la organización de la sociedad civil, con la historia del pueblo de Dios de Israel, con toda esa preparación que decíamos antes de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, aquí la mezcla, por así decir, de estas dos realidades, de estas dos tradiciones, pues va a dar lugar en la Iglesia dentro de un único pueblo de Dios, con la dignidad fundamental común de todos, pero dentro de eso, pues esa organización en la que no solamente están estos órdenes especiales de los ministros sagrados, sino, como se nos ha mencionado, se hablaba, por ejemplo, del orden de las vírgenes o los catecúmenos, los esposos, las viudas, y esto se sigue diciendo en la actualidad. Por ejemplo, aquellas vírgenes que se consagran no en una orden religiosa, en una congregación religiosa, sino a un título más individual, pero siempre, claro, en la Iglesia no hay nada individualista, sino al servicio de la Iglesia, se ponen bajo el obispo. Pues bien, esa unión de aquellas que son consagradas al servicio de la diócesis, consagradas a Cristo al servicio de la diócesis bajo la autoridad del obispo, se dice que han entrado en el mayúscula, no la, sino el orden mayúscula, masculino, el orden de las vírgenes, el orden, porque de nuevo viene de esta palabra, grupo de personas que tiene como eso unas características propias. He entrado en este orden, en este grupo, en este colegio, en fin, llámalo como queramos. Bien, pues esta es la palabra. Y en este mismo número nos vienen una serie de textos del Antiguo Testamento para que veamos ese fundamento de todo esto en la Sagrada Escritura. Vamos a leer rápidamente y lo dejamos y ya seguiremos explicando. Las 3 citas que nos pone son 2 de la Carta a los Hebreos, que es el gran documento, el más importante de todo el Nuevo Testamento, sobre el sacerdocio de Cristo y su participación en la Iglesia, y luego Salmo 110. Hebreos 5:6, ahí está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, sin duda, si no era San Pablo, pues sería un discípulo suyo, un poco en la escuela de San Pablo, ¿no? Pues está hablando de que todo sumo sacerdote está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Y entonces dice, en ese número, en el capítulo 5, tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ya llega el versículo 6. O como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Esto ya lo explicaremos, pero simplemente nos quedamos con la cita, ¿no? Jesús, sumo sacerdote, cumple lo que se había anticipado en ese misterioso personaje con el que se encuentra Abraham al venir de una batalla, se encuentra con Melquisedec, un sacerdote al que Abraham ofrece, o sea, le da una serie de ofrendas como diciendo, no, el sacerdote es más importante que yo le ofrezco a él. Pues bien, Cristo es sacerdote según el rito de Melquisedec, o sea, entra en un determinado tipo de personas que son ese sacerdocio que viene ya de Melquisedec.
Luego, en Hebreos, en la misma carta a los Hebreos, pero en el capítulo 7, dice: si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, es decir, de la tribu de Leví, ¿qué falta hacía que surgiese otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Aquí hay una cosa curiosa que ya veremos, y es que se distingue el sacerdocio hereditario en la tribu de los levitas, donde está Aarón, y se distingue de ese otro sacerdocio, de esa figura misteriosa, que es la de Melquisedec, del que no se conoce su genealogía ni nada, como diciendo, no, es que Cristo no es sacerdote porque sea de la tribu de Leví, que no lo era de la tribu de Judá, sino porque ha sido constituido sacerdote por el Padre, por Dios Padre. Y luego el Salmo 110, que rezamos en vísperas muy frecuentemente, y dice que el Señor, el Padre, le dice al Hijo, al Mesías, le dice: eres príncipe desde el día de tu nacimiento eterno. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora, desde toda la eternidad como Dios, y desde la resurrección, digamos, hay una especie de nuevo nacimiento de la humanidad de Cristo. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Todo esto ya lo veremos, pero de momento nos quedamos con estas citas que nos hablan de cómo hay aquí toda una preparación del tema del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, un sacerdocio donde hay fundamentalmente esas dos referencias. El personaje con el que se encuentra Abraham, Melquisedec, al que la carta de los Hebreos con este relaciona el sacerdocio de Cristo, pero luego también el sumo sacerdocio de Aarón, que es de la tribu de Leví, hijo de Jacob, uno de los patriarcas, ¿no? Hijos del patriarca Jacob. Bueno, pues lo dejamos y ya seguiremos comentando este mismo número y los marginales que nos sugiere mirar también. Pues tenemos de nuevo un momentito para dar gracias al Señor, que no nos abandona, que nos sigue guiando a través de la Iglesia y en concreto a través de sus pastores, de los sacerdotes. Y bueno, si os dais prisita, da tiempo a alguna consulta, o si no lo dejáis en el correo electrónico para el próximo día, como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Como la sal que se pierde en el mar y que subida en las olas viene y va, pequeña, humilde, no se hace notar, pero escuece y hace sanar. Es vida, esencia, es la identidad, es el sabor, es la fuerza, es verdad. Así vosotros en la ciudad. Si la sal se vuelve sosa, si la luz se apaga sin más, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No descanséis, saltad las fronteras, llevad amor, llevad amor. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Alzad la voz, cruzad la tierra, llevad a Dios, llevad a Dios. Como la luz que comienza a brillar para inundar de color toda la oscuridad, como el fuego que prende allí donde va. Que da calor, que recuerda el hogar, que ilumina la senda al andar, te enseña lo que no ves pero está.
así seréis para la humanidad. Si la sal se vuelve sosa, si la luz se apaga sin más. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No descanséis, saltad las fronteras, llevad amor, llevad amor. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Alzad la voz, cruzad la tierra, llevad a Dios, llevad a Dios. Cruzad la tierra. Jesús envió a sus apóstoles, nos envía a todos, envía a toda la Iglesia, pero a un grupo de personas de una manera especial les da una misión y unos poderes particulares. Haced esto en memoria mía, quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Sacerdocio común, sacerdocio ministerial, todos al servicio de extender esa palabra, esa presencia, esa gracia, esa salvación de Cristo para construir el reino de Dios, la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo, para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.